Mi hijo heredó $5 millones de mi esposo y yo heredé deudas. Así de un solo golpe letal se resumieron 45 años de mi vida. Me llamo Araceli, tengo 70 años, y siempre creí que mi matrimonio era un refugio seguro, un templo construido a base de lealtad y sacrificios compartidos. Pensé que conocía a Ramón, el hombre con el que compartí mi cama, mi mesa y mi juventud. Me equivoqué profundamente. La verdad más despiadada no me golpeó el día de su muerte ni mientras lloraba frente a su tumba. Llegó 3 días después de su funeral con la precisión de un verdugo. Estábamos en la oficina del notario, un cuarto frío, con olor a madera rancia y a papeles empolvados, cuando el abogado rompió el sello del testamento frente a mi hijo Ernesto y su esposa Ariana. Yo llevaba un vestido negro y sencillo con las manos entrelazadas sobre mi regazo, esperando escuchar las últimas palabras de gratitud o de amor de mi esposo. Lo que escuché, en cambio, fue mi sentencia de muerte en vida. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan incontrolablemente sobre el cuero gastado de mi bolso. El abogado se ajustó los lentes gruesos sobre la nariz y leyó con una voz monótona, mecánica, que aún retumba en mis peores pesadillas. A mi hijo Ernesto le dejo la cantidad de $5 millones en efectivo y la titularidad absoluta de todas mis propiedades comerciales. Las palabras flotaron en el aire de esa oficina, pesadas, afiladas como dagas, buscando exactamente dónde clavarse en mi pecho. La garganta se me cerró al instante. No podía respirar. El silencio que siguió fue ensordecedor, denso como el plomo. A mi lado, Ernesto no pudo ocultar la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Una sonrisa grotesca, mal disimulada en medio del luto reciente. Ariana, mi nuera, se aferró a su brazo con los ojos brillando de codicia, respirando agitada, exactamente como si acabara de ganar la lotería. Yo me quedé ahí congelada en mi silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Faltaba mi parte. La parte de la viuda que le entregó sus mejores años, que le planchó las camisas y le crió al hijo. El abogado tragó saliva, me miró de reojo con una lástima que me revolvió el estómago y continuó. A mi esposa Araceli le dejo la casa familiar y la hago responsable absoluta de todas las deudas pendientes. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Deudas. La palabra raspó mi garganta seca y salió apenas como un susurro roto. ¿Qué tipo de deudas, licenciado? El abogado consultó sus papeles, bajando la mirada deliberadamente para no enfrentar mi desesperación. Préstamos bancarios por $200,000, deudas en diversas tarjetas de crédito por $50,000 y varios pagos atrasados. Suman otros $30,000, un total de $280,000, señora Araceli. Mi mundo se desplomó en ese preciso instante. $280,000 en deudas. La casa vieja que Ramón me había dejado con sus paredes agrietadas y su necesidad urgente de reparaciones no valía ni la mitad de esa cantidad. En un segundo brutal, la imagen del marido proveedor y perfecto se hizo pedazos. Me di cuenta de que el hombre que juró amarme y protegerme en el altar me había condenado deliberadamente a la pobreza más absoluta en su lecho de muerte, mientras aseguraba con esmero que nuestro hijo fuera un millonario. Ramón había vivido una doble vida financiera a mis espaldas, un espejismo de estabilidad que ahora me aplastaba. Miré a Ernesto, mi carne, mi sangre, el niño al que le curé las rodillas raspadas, el hombre por el que sacrifiqué mi propia carrera profesional para que nunca le faltara una madre en casa. Esperaba que saltara de la silla, indignado, que gritara que el documento era un error, que me abrazara fuerte y me dijera: «No te preocupes, mamá, esto es nuestro, yo me encargo de todo». Pero no lo hizo. El silencio de mi hijo fue la segunda puñalada de la tarde. Ernesto se aclaró la garganta, acomodó el nudo de su corbata de diseñador y dijo con una frialdad que me congeló el alma: «Bueno, mamá, supongo que tendré que ayudarte con eso». Sus palabras sonaban completamente huecas. Sonaban a una obligación extremadamente molesta, a limosna tirada al suelo por compromiso, más que a un gesto de amor filial. Ariana, sentada a su lado, giró el rostro hacia él de inmediato. Su mirada fue como un látigo silencioso, una advertencia clara y cortante de que no permitiría que soltara ni un solo centavo de su nuevo imperio para salvar a una vieja inútil.
Salimos de la oficina del abogado en un silencio sepulcral cargado de tensión. Durante el trayecto a casa, encerrados en el lujo del auto de mi hijo, la crueldad de mi nueva realidad se volvió asfixiante. Ariana no dejó de hablar ni un solo minuto, ignorando por completo mi presencia en el vehículo. Su voz chillona llenaba el espacio, trazando emocionada el mapa de su nueva riqueza. Deberíamos buscar una casa más grande en una zona exclusiva, mi amor. Un auto nuevo europeo para mí. Y por supuesto esas vacaciones de un mes en Europa que tanto nos merecemos. Yo iba sentada en el asiento trasero, sola en la penumbra. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana y parecía un fantasma. Era exactamente como si yo ya no existiera, como si Ramón me hubiera enterrado en el mismo ataúd junto con él. Para ellos, yo solo era un mueble viejo en el asiento de atrás, un estorbo que olía a derrota. Esa misma noche, completamente sola en la casa familiar, que ahora sentía más como una trampa mortal que como un hogar, abrí el cajón del despacho de Ramón. Revisé con el corazón latiendo desbocado cada documento que me había ocultado durante años. Facturas manchadas, cartas de cobranza con letras rojas de advertencia, notificaciones de despachos legales y avisos de embargo. Mis manos temblaban tanto que los papeles crujían en el silencio de la sala. Había sido demasiado confiada, demasiado ciega. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada y cada tic-tac era la cuenta regresiva hacia mi ruina inminente. En apenas 2 semanas los bancos comenzarían los procesos y me echarían a la calle. No tenía ingresos, no tenía ahorros, no tenía juventud para volver a empezar. A mis 70 años estaba parada sola al borde de un abismo oscuro y profundo. Pero en medio de ese pánico asfixiante, tomé una decisión desesperada. Al día siguiente llamaría a mi hijo Ernesto. Le suplicaría ayuda. Confiaba en mi infinita y estúpida ingenuidad de madre, que la sangre finalmente llamaría a la sangre. No sabía que al abrirle la puerta a mi propia familia, el verdadero monstruo apenas estaba afilando sus garras para darme el golpe de gracia y arrebatarme lo único que me quedaba, mi dignidad. Al día siguiente, la luz de la tarde entraba tímida por la ventana de mi vieja cocina en Coyoacán. Preparé el café de la tarde, ese ritual sagrado que en México significa hogar, confidencias y refugio familiar. Saqué las tazas de porcelana que Ramón me regaló en nuestro 10º aniversario. Mis manos, marcadas por los años y el trabajo silencioso de una madre, temblaban al verter el líquido oscuro. Trataba de convencerme de que la sangre llamaría a la sangre, de que mi único hijo no me dejaría caer al abismo de la indigencia. Pero cuando el timbre sonó, un escalofrío helado me recorrió la espalda. No era el toque familiar de un hijo que viene a consolar a su madre viuda. Era el golpe seco de quien viene a cobrar una deuda. Abrí la puerta y mi frágil esperanza se hizo añicos contra el suelo. Ernesto no venía solo, venía escoltado por Ariana. Ella cruzó el umbral vestida como si fuera a una junta directiva en Polanco, con un bolso de diseñador apretado contra el pecho como un escudo y esa sonrisa falsa, afilada como una navaja, que siempre me revolvía el estómago. Nos sentamos en la sala. El aroma del café recién hecho no logró disipar la frialdad que trajeron consigo. «Hijo, necesito que hablemos sobre las deudas», comencé tragándome el orgullo, sintiendo cómo el nudo en mi garganta me asfixiaba. «Solo pido un préstamo, puedo pagarlo poco a poco. Solo necesito ayuda para organizar este desastre financiero». Ernesto bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Jugaba nerviosamente con la llave de su auto importado como un niño acobardado. Fue entonces cuando el verdadero jefe de esa casa tomó la palabra. Ariana se inclinó hacia adelante, cruzó sus piernas perfectamente torneadas y me miró con una condescendencia que me quemó la piel. «Araceli querida», dijo con un tono empalagoso y venenoso, «sabemos que esto es muy difícil para ti. Pero el problema es que Ernesto y yo tenemos nuestros propios planes para ese dinero. Él ha trabajado muy duro para ganarse la herencia de su padre. Trabajado duro. Mi hijo apenas iba a la empresa, llegaba tarde y pasaba sus días en el club de golf, pero me mordí la lengua hasta saborear mi propia sangre. «Es solo un préstamo», supliqué, y me odié a mí misma por el tono lastimero de mi voz. Ariana soltó una carcajada breve, un sonido metálico y sin alma que me heló la sangre. «Seamos realistas, Araceli. ¿Cómo vas a pagar un préstamo? No tienes ingresos, no tienes ahorros, y esa casa vieja se va a perder de todas formas en unas semanas.
Ernesto balbuceó débil y patético. Es mi madre Ariana. Pero ella lo fulminó con una sola mirada, cortándole el aliento al instante. Y por eso mismo, Ernesto, replicó ella, girándose hacia mí con los ojos inyectados de una soberbia asquerosa. No podemos permitir que nos arrastre a sus problemas. Entiéndelo de una vez, Araceli, una familia millonaria no se mezcla con mendigos. La palabra mendiga estalló en mi cara como una bofetada a mano abierta. Me había llamado mendiga en mi propia casa, frente a la misma mesa donde le serví de comer tantas veces. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban. Miré a mi hijo, al hombre que yo había parido con dolor, al que había amamantado en las madrugadas, esperando que saltara de su asiento, que la echara a gritos por insultar a la mujer que le dio la vida. Pero Ernesto se quedó ahí mudo, mirando fijamente el suelo, como si fuera el objeto más interesante del mundo. Su cobardía me dolió 1000 veces más que el insulto de esa víbora. El niño que yo había criado se había convertido en un pelele sin voluntad, un títere manejado por el clasismo y la codicia. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada. Ese silencio atronador de mi hijo me rompió por completo el alma. Me levanté despacio, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas, transformando mi dolor en una rabia pura y volcánica. Creo que no entiendes la situación, Ariana, dije, forzando cada palabra para que mi voz no temblara. Entiendo que mi esposo heredó $5 millones y tú heredaste deudas y miseria. Ya no eres la esposa de un hombre exitoso, Araceli. Ya no formas parte de nuestra clase social. Es hora de que aceptes tu nueva realidad y busques ayuda en iglesias o instituciones de caridad, que son los lugares apropiados para la gente como tú. Gente como yo. La furia me dio una claridad mental asombrosa. Señalé la puerta con un dedo firme. Creo que deberían irse. Vete, Ernesto. Solo vete. Mi hijo se levantó como un autómata. Mamá, yo. Intentó decir, pero no había palabras en este mundo que pudieran lavar su traición. Huyeron hacia la calle como ladrones que acaban de saquear un templo. Me quedé parada en medio de la sala, escuchando el rugido del motor de su auto de lujo alejándose por la calle empedrada. En mi mente vi la imagen de Ariana caminando hacia ese coche, subiéndose con el pecho inflado de orgullo y victoria. Ella salió por esa puerta pavoneándose con sus $5 millones, creyendo firmemente que había aplastado a una anciana indefensa y acabado con su dignidad. No sabía la muy ilusa que detrás de esa puerta entreabierta, el destino ya estaba girando sus engranajes. Ella no imaginaba que ese mismo mundo de la alta sociedad y los millones del que tanto se jactaba, estaba a punto de masticarla y escupirla sin piedad. Regresé a la cocina, tomé las tazas de porcelana llenas de café frío y las dejé en el fregadero. Esa tarde, mientras las sombras de la noche cubrían la ciudad y los bancos afilaban sus cuchillos para embargarme, me sequé las lágrimas. El llanto se había acabado. Ya no era una viuda desamparada. Era una mujer acorralada, y una madre con el corazón roto es lo más peligroso que existe. El eco del motor del auto europeo de mi hijo se desvaneció en las calles empedradas de Coyoacán, dejándome envuelta en un silencio sepulcral. Miré la mesa de la cocina, la misma mesa de caoba, donde le enseñé a Ernesto a leer, ahora cubierta por una montaña de notificaciones de embargo y letras rojas de despachos de cobranza. Ramón no solo me había dejado deudas, me había dejado una humillación meticulosamente calculada. Agarré uno de los estados de cuenta bancarios, arrugándolo con mis manos temblorosas. $50,000 en tarjetas de crédito. De pronto un recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren: los supuestos viajes de negocios de Ramón a Las Vegas y Monterrey en los últimos 5 años. Yo le preparaba la maleta con devoción, planchando sus camisas, mientras él seguramente despilfarraba nuestro patrimonio en mesas de juego o caprichos inconfesables, firmando pagarés que ahora llevaban mi nombre como aval solidario. Fui una estúpida, una sirvienta ciega que durmió durante 4 décadas con su propio verdugo. Me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de mis 70 años triturándome los huesos, 47 años de madre devota reducidos a polvo. Cerré los ojos y vi a Ernesto de niño. Recordé las madrugadas en las que cosía ropa ajena a escondidas de Ramón para poder comprarle a mi hijo esos tenis de marca que tanto le exigía a la vida. Y a cambio, ¿qué obtuve?
Recordé el día de su graduación en la universidad privada. Él se acercó a mí, miró mis zapatos gastados y me susurró al oído con los dientes apretados. Mamá, por favor, quédate en la parte de atrás. Mis amigos de Polanco vienen para acá y no quiero que piensen que somos los de la limpieza. Me tragué el nudo de lágrimas aquella tarde justificando su crueldad como cosas de la edad. Pero el clasismo de mi hijo no era una fase. Era una enfermedad que cultivó con esmero y que Ariana, su esposa de plástico, terminó de perfeccionar hasta convertirlo en un monstruo que hoy me llamaba mendiga. La traición de un hijo duele como si te arrancaran las entrañas en vida, pero la traición del esposo que te juró protección ante Dios es un veneno que te asfixia lentamente. No te preocupes por el dinero. Araceli, tú no entiendes de negocios. Dedícate a la casa. Me repetía Ramón cada vez que yo intentaba preguntar por nuestras finanzas. Ahora, leyendo las letras pequeñas de un contrato de hipoteca sobre mi propia casa, descubrí la peor de sus mentiras. Había hipotecado el techo que nos cobijaba engañándome para que firmara trámites que yo creía de rutina. Él aseguró meticulosamente que Ernesto tuviera $5 millones líquidos en cuentas intocables, mientras a mí me ataba una soga al cuello. El hombre que compartía mi cama había planeado con una frialdad sociópata dejarme en la calle para que su hijito y su nuera clasista no tuvieran que compartir un solo centavo de la herencia. Me levanté y caminé por la casa a oscuras. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos falsos. En 2 semanas, los bancos iniciarían el proceso de embargo oficial. En 1 mes, me echarían a la calle con la ropa que llevaba puesta. Caminé hacia el refrigerador y lo abrí. La luz mortecina iluminó unas cuantas sobras y medio litro de leche. El contraste era vomitivo, mientras yo contaba las rebanadas de pan mi nuera Ariana. Seguramente estaba en su laptop comprando boletos de primera clase para su maldito tour por Europa, usando el dinero que me correspondía por derecho y por sudor. Un pensamiento oscuro, terrible, que ninguna madre se atreve a confesar, atravesó mi mente como un relámpago. Me arrepentí. Me arrepentí de no haberlo dejado a su suerte cuando tuve la oportunidad. Ojalá hubiera huido cuando aún era joven y tenía una vida por delante, en lugar de convertirme en el tapete donde esta familia de buitres se limpiaba los zapatos. El reloj marcó las 4 de la mañana. Me sequé las mejillas con el dorso de la mano. El llanto se había secado, reemplazado por un frío glaciar en el estómago. Llorar no iba a pagar los $280,000 de deuda. Empecé a buscar en los cajones, buscando cualquier cosa de valor. Las joyas que Ramón me había dado en los aniversarios, las supuestas perlas y diamantes, resultaron ser, tras revisarlas de cerca, burdas imitaciones baratas de cristal. Otra burla póstuma de mi amado esposo. Pero en el fondo de un cajón, debajo de unos manteles viejos, mis dedos rozaron una libreta de cuero desgastada. Era mi vieja agenda de teléfonos. La abrí buscando, no sabía que tal vez el número de un abogado barato o de un asilo del gobierno. Y entonces, como un destello de luz, en medio de un túnel de oscuridad absoluta, mis ojos se clavaron en un nombre escrito con tinta azul, hace más de 15 años, Manuel Herrera. El pasado que creí enterrado comenzó a latir con fuerza en mis sienes, recordándome que no siempre estuve sola y que en este mundo podrido aún quedaba una deuda de honor sin cobrar. El nombre de Manuel Herrera, escrito en esa vieja libreta de cuero gastado, me golpeó el pecho como un ventarrón helado. Habían pasado 15 años desde la última vez que vi esos trazos de tinta azul, pero el recuerdo de su rostro demacrado y sus ojos hundidos seguía intacto en mi memoria. Era irónico, casi una broma cruel del destino. Yo, que ahora estaba a punto de perder mi casa y ser devorada por las deudas que me dejó el cobarde de mi esposo hace 1 década y media, fui la única salvación de un hombre que lo había perdido absolutamente todo. Manuel había sido más que el socio de Ramón. Juntos construyeron una empresa próspera que la temida crisis económica hizo pedazos en apenas 6 meses. Pero mientras mi marido, con esa frialdad de reptil que siempre lo caracterizó, logró vender su parte a tiempo y salvar su propio pellejo, dejó a Manuel hundirse solo con todas las deudas de la sociedad. Ramón me dijo aquella vez, mientras se servía un tequila de celebración: en los negocios no hay amigos. Araceli, el que es tonto que se ahogue. Y vaya que Manuel se ahogó, perdió su casa, su auto, y el golpe de gracia se lo dio su propia esposa.
Laura, la mujer que juró estar en las buenas y en las malas, empacó sus cosas, se llevó a sus 2 hijos pequeños y lo abandonó con una frase que le destrozó la poca dignidad que le quedaba. No puedo vivir con un fracasado. Recuerdo la noche exacta en que Manuel tocó a nuestra puerta. Era un diciembre helado, y él estaba ahí parado temblando, no solo por el clima inclemente de la capital, sino por el frío que te congela el alma cuando te das cuenta de que no le importas a nadie. Traía apenas una pequeña maleta y la mirada vacía de un hombre que está a 5 minutos de rendirse ante la vida. Ramón estaba de viaje de negocios, o al menos eso me hizo creer en su momento, así que abrí la puerta y lo vi desmoronarse en mi sala. No tengo a nadie más. Araceli me suplicó esa noche sentado en mi sofá con las manos temblorosas aferradas a una taza de té hirviendo. Ver a un hombre que siempre había sido el patrón fuerte y decidido reducido a un manojo de lágrimas, me partió el corazón. Le preparé la casa de huéspedes y lo instalé ahí. Cuando Ramón regresó y lo vio, su furia fue inmediata. «Échalo de aquí, Araceli. Este imbécil apesta a miseria y me va a salar la casa», me gritó en nuestra habitación. Pero por primera vez en mi vida de esposa sumisa me planté firme. Le dije que mientras yo cocinara y limpiara, ese hombre no se iría a dormir a la calle. Me tragué los insultos de mi marido para proteger a un extraño que irónicamente me trataba con más humanidad que el hombre con el que me había casado. Durante 6 semanas, Manuel vivió bajo nuestro techo. Al principio, no quería salir de la cama, devorado por una depresión que lo consumía vivo. Yo le llevaba el desayuno, me sentaba a la orilla del colchón y le hablaba de cualquier cosa para anclarlo a este mundo. Le repetía hasta el cansancio: «Mírame, Manuel, esto no es el final, no eres un fracasado, es solo un capítulo difícil». Lentamente la luz volvió a sus ojos. Empezó a ayudarme a podar el jardín, a arreglar las tuberías rotas que Ramón ignoraba y a cocinar conmigo por las tardes. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, rozó mi mano accidentalmente bajo el agua enjabonada. Se detuvo, me miró con una intensidad que me robó el aliento y confesó: «Araceli, hace años que no me sentía tan en paz como me siento aquí contigo». Mi corazón de mujer casada dio un vuelco peligroso, un latido prohibido que tuve que silenciar de inmediato por pura lealtad a un matrimonio que en el fondo ya estaba muerto. Sabía que él no podía quedarse para siempre, así que moví cielo y tierra. Llamé a mi hermana Carmen y le rogué que convenciera a su cuñado para que le diera a Manuel un trabajo humilde supervisando una pequeña obra en las afueras de la ciudad. «No es mucho dinero», le dije al entregarle el papel con el número, «pero es honesto y te dará tiempo». Sus ojos brillaron con lágrimas de pura gratitud. Ese pequeño trabajo lo cambió todo. Manuel se entregó como si estuviera construyendo una catedral. En 6 meses ya tenía 3 proyectos. En un año levantó su propia empresa desde las cenizas. El día que empacó para irse de mi casa, ambos sabíamos que algo profundo y no dicho se quedaba flotando en el aire. Me abrazó tan fuerte que sentí el latido de su pecho contra el mío y me susurró al oído una promesa que se clavó en mi alma: «Prometo que si alguna vez me necesitas, estaré ahí para ti». 15 años después, sentada en la oscuridad de mi cocina con la soga del embargo apretándome el cuello, la ironía me sabía a sangre. Yo lo había salvado de la calle y ahora era yo quien no tenía a dónde caer muerta. Mis dedos temblaban violentamente mientras acariciaban los números telefónicos en la hoja amarillenta de mi agenda. ¿Se acordaría de mí? Habría cambiado el dinero al hombre noble que conocí, convirtiéndolo en un monstruo clasista y despiadado como mi propio hijo Ernesto. Me trataría como a una mendiga que busca aprovecharse de su éxito, rechazándome como síndrome purita. Lo hizo Ariana. El terror a un nuevo rechazo me paralizaba, pero el reloj de la pared seguía marcando mi ruina inminente. No tenía absolutamente nada que perder porque ya me lo habían arrebatado todo. Con el corazón en la garganta y la dignidad pendiendo de un hilo muy fino, descolgué el teléfono de la pared y marqué uno a uno los números de Herrera Construcciones. Era mi última carta, mi último ruego desesperado al universo antes de dejarme hundir por completo en la miseria. Mis dedos, torpes y helados por el terror, marcaron uno a uno los números en el viejo dial del teléfono. Herrera Construcciones. El nombre impreso en la vieja libreta parecía burlarse de mí en la penumbra de mi cocina en Coyoacán. 15 años es toda una vida, tiempo más que suficiente para que un hombre
Olvide una deuda moral, especialmente en este país donde la gratitud dura exactamente lo que dura el hambre. El auricular pesaba en mi mano como si fuera de plomo macizo. Con cada timbre que sonaba al otro lado de la línea, mi dignidad se encogía un poco más contra la pared. Estaba a punto de colgar, a punto de rendirme y aceptar como un cordero dócil que Ariana tenía razón, que yo no era más que una carga inútil y despreciable para la nueva alta sociedad de mi hijo. Justo cuando el tercer tono estaba por desvanecerse, una voz femenina fría y perfectamente pulida rompió el silencio. Herrera Construcciones, buenos días. Esa voz corporativa fue un balde de agua helada en la cara. Manuel ya no era el hombre roto que durmió en mi cuarto de huéspedes. Ahora era un titán de los negocios y yo. Yo era una viuda apestada al borde del embargo. Buenos días, respondí sintiendo cómo el polvo de la derrota y la vergüenza me raspaba la garganta reseca. ¿Podría hablar con el señor Manuel Herrera, por favor? Hubo una pausa calculada, el tipo de silencio afilado que las secretarias de los hombres poderosos usan para filtrar la basura que intenta colarse en sus agendas. ¿De parte de quién?, inquirió la mujer con ese tono condescendiente que los nuevos ricos dominan con tanta naturalidad. El pánico me asfixió, apretándome los pulmones. ¿Cómo demonios me iba a presentar? ¿Como la viuda desesperada que busca limosna validando los insultos de mi nuera? ¿O como el fantasma de un pasado que un hombre exitoso preferiría sepultar para siempre? Si decía que era la viuda de Ramón, tal vez me colgaría sin piedad, recordando que mi difunto marido fue el cobarde que lo dejó hundirse solo en la ruina. Tomé aire, cerré los ojos y me aferré a lo único que el testamento no pudo arrebatarme. De parte de Araceli Mendoza, dije usando mi apellido de soltera, a modo de escudo, ese mismo apellido que mi hijo miraba con desdén. Es una llamada personal. La secretaria dudó. Seguramente mi voz delataba una urgencia que no encajaba con sus protocolos, pero algo en esa firmeza desesperada la hizo cambiar de actitud. Un momento, por favor. La música de espera comenzó a sonar, una melodía instrumental que se convirtió instantáneamente en la banda sonora de mi propia tortura psicológica. Ese minuto en la línea se sintió como una eternidad en el purgatorio. La mente es cruel cuando te tienen acorralada. Mientras esperaba, la burla asquerosa de Ariana resonaba en mis tímpanos como un veneno goteando. Una familia millonaria no se mezcla con mendigos. ¿Acaso Manuel pensaría lo mismo? El poder y los millones le habrían podrido el alma al igual que a mi propio hijo. La verdad libera, pero el camino para alcanzarla casi siempre está pavimentado con humillaciones y espinas. En este momento de dolor e incertidumbre, tu like es el mayor apoyo para nuestra protagonista. ¿Alguna vez tuviste que tragarte todo tu orgullo y buscar a alguien de tu pasado para descubrir de qué está hecha realmente la gente? De pronto el hilo musical se cortó de tajo. Un clic sordo me heló la sangre en las venas. Esperaba escuchar a la secretaria de regreso inventando fríamente que el señor Herrera estaba en una junta directiva o que simplemente no tenía tiempo para atender a desconocidos del pasado. Pero no fue así. Araceli. Su voz. Era la voz inconfundible de Manuel, más profunda, más madura, curtida por los años y el triunfo, pero con esa misma calidez honesta que iluminó mi cocina hace década y media. Solo escuchar mi nombre pronunciado, con ese respeto genuino, con esa reverencia casi olvidada por mí, rompió el último dique de mi resistencia emocional. Las lágrimas que había reprimido con tanta rabia frente a Ernesto y su esposa comenzaron a brotar sin control, gruesas y calientes, resbalando por mis mejillas cansadas. Todo el peso aplastante de la traición de Ramón, todo el asco clasista de Ariana, toda la orfandad que me impuso mi propio hijo, se desbordó en el auricular a través de un sollozo ahogado. Sí, Manuel. Soy yo, logré balbucear apretando el teléfono contra mi pecho como si fuera un pedazo de madera en medio de un naufragio. Dios mío, ¿estás bien? Suenas, comenzó a decir él, y la preocupación auténtica, cruda y sin filtros diplomáticos, en su tono me hizo temblar de los pies a la cabeza. Hacía años, demasiados años, que nadie me preguntaba si yo estaba bien con verdadera intención de escuchar mi respuesta. Ramón solo me hablaba para exigir sus camisas planchadas, y Ernesto solo abría la boca para pedir favores económicos. Manuel, lo interrumpí sin poder controlar el llanto que me desgarraba la garganta. El orgullo ya no importaba en absoluto. La máscara de la viuda fuerte de sociedad se había hecho añicos contra el suelo de mi realidad. Necesito ayuda.
Solté las 3 palabras al vacío y apreté los ojos con fuerza preparándome para el golpe final. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue el silencio más aterrador y pesado de toda mi existencia. Fueron 3, tal vez 4 segundos eternos en los que mi mente traicionera imaginó lo peor. Lo imaginé negando con la cabeza en una oficina forrada en caoba buscando una excusa elegante para deshacerse del problema de la viuda pobretona. Me odié profundamente por haberlo llamado por exponer mi miseria de esta manera. Me sentí como una absoluta mendiga, dándole la razón a la bruja que me humilló en mi propia sala. Estaba a 1 milímetro de colgar el teléfono y salir a la calle a perderme para siempre en el anonimato de la ciudad cuando el silencio por fin se rompió. No hubo excusas de negocios, ni preguntas morbosas, ni tonos de lástima condescendiente. «Dime dónde estás», ordenó Manuel con una voz que no admitía la más mínima réplica, una voz forjada en acero puro. «Voy para allá ahora mismo». Y en ese preciso y maravilloso instante, supe que las reglas del juego acababan de cambiar drásticamente y que los cobardes que me dieron la espalda no tenían ni la menor idea del huracán que se les venía encima. Fueron las 2 horas más largas y agónicas de toda mi vida. Después de colgar el teléfono con Manuel, me quedé sentada en la misma silla de madera despintada de mi cocina, rodeada por el cementerio de facturas sin pagar que Ramón me había heredado. El viejo reloj de pared avanzaba con una lentitud que rozaba en la burla tic-tac, tic-tac, marcando implacablemente los minutos que me separaban de la miseria. Mi mente traicionera, como siempre en los momentos de crisis absoluta, empezó a jugarme sucio y a llenarme de dudas venenosas. ¿Y si solo lo dijo por lástima? ¿Y si llamaba a su secretaria corporativa para cancelar bajo el pretexto de una junta urgente y dejarme a mi suerte mientras yo me comía las uñas hasta sangrar? Podía imaginar perfectamente a mi nuera, Ariana, con esa sonrisa de hiena satisfecha, escogiendo los acabados de mármol importado para su nueva mansión, usando los 5 millones de mi difunto esposo. Una familia millonaria no se mezcla con mendigos, resonaba su voz chillona en mi cabeza, taladrándome las sienes sin piedad. Me levanté a barrer el piso de la entrada en un intento patético por adecentar la pobreza de esta casa en Coyoacán, sintiendo que tal vez había cometido un error imperdonable al exponer mi ruina frente al único hombre que me había visto. Fuerte. Estaba a 1 segundo de cancelar todo, de atrancar la puerta con seguro y esconderme debajo de las cobijas como un animal herido, esperando el tiro de gracia cuando un estruendo rompió la tranquilidad empedrada de mi calle. No era el ruido habitual del camión del gas o del panadero de la colonia. Era un rugido profundo, elegante y potente. El sonido inconfundible de motores que cuestan muchísimo más que toda mi cuadra entera. Me acerqué a la ventana apartando la cortina de encaje deshilachado con manos temblorosas y el pulso a 1000 por hora. Lo que vi me dejó literalmente sin aliento, con los ojos muy abiertos y el corazón golpeando salvajemente contra mis costillas. Un convoy de 6 autos de lujo absolutos Mercedes-Benz negros, camionetas blindadas y un impresionante Bentley plateado que destellaba bajo el sol del mediodía se había detenido en fila india justo frente a la fachada de mi vieja casa. Los vecinos empezaron a asomarse por las azoteas y ventanas, murmurando entre ellos, pensando seguramente que algún político de alto nivel o un capo intocable se había equivocado de dirección en su ruta. Pero no era ningún error. De los lujosos vehículos descendieron hombres impecablemente trajeados, moviéndose con esa precisión militar y silenciosa de los escoltas de élite, y se formaron de inmediato en una línea perfecta resguardando el perímetro. Y entonces la puerta trasera del Bentley se abrió lentamente. El hombre que bajó de ese auto no tenía absolutamente nada que ver con el espectro derrotado, tembloroso y roto que yo había alojado en mi cuarto de huéspedes hace 15 largos años. A sus 65 años, Manuel Herrera se erguía alto de hombros anchos y con una presencia magnética que dominaba el espacio al instante. Su cabello, ahora completamente plateado, estaba peinado con una elegancia impecable y su traje, hecho a la medida, gritaba poder desmedido en cada costura. Caminó hacia mi puerta con la pisada firme y aplastante de un emperador que acaba de conquistar el mundo, borrando por completo cualquier rastro del hombre al que su exesposa botó a la calle por fracasado. El contraste era tan brutal, tan majestuoso, que me tuve que apoyar en el marco de la ventana para no desvanecerme ahí mismo. Ramón, mi difunto y cobarde esposo,
Se creía un magnate por esconder unos cuantos miles de dólares a mis espaldas, pero el hombre que venía hacia mi puerta respiraba un nivel de riqueza abolengo y autoridad que hacía ver a mi propio hijo, Ernesto, como un simple oficinista de quinta. Abrí la puerta principal antes de que él tuviera siquiera que tocar el timbre. Nos quedamos mirándonos fijamente un segundo que pareció congelar el tiempo a nuestro alrededor. En sus ojos oscuros no vi la arrogancia inflada de los nuevos ricos que tanto detestaba en mi nuera Ariana, ni esa frialdad calculadora y egoísta que había endurecido la mirada de Ramón en sus últimos años de vida. Vi una calidez absoluta, una gratitud profunda e inquebrantable, y algo más, una chispa intensa y devota que en ese momento de pura desesperación no me atreví a descifrar. Sally, dijo simplemente, pronunciando mi nombre con una ternura que me desarmó todas las defensas. Me envolvió en un abrazo tan firme, tan protector, que sentí que todos los miedos a los embargos y la orfandad a la que me sometió mi propia sangre se evaporaban al contacto con su pecho. Manuel, yo no esperaba que... Murmuré contra su hombro, ahogada y abrumada por el impresionante despliegue de seguridad y lujo ostentoso que había traído consigo a esta calle modesta. Se separó un poco y me miró con una sonrisa cargada de un humor afilado y cómplice. ¿Que viniera con tanto estilo?, preguntó alzando una ceja con ironía. Tengo que mantener las apariencias, Araceli. Soy un hombre de negocios muy importante ahora. Había un orgullo legítimo en su voz, pero ninguna pretensión vacía. Lo hice pasar a la misma cocina modesta donde una vez hace toda una vida lavamos los platos sucios juntos, mientras él lloraba en silencio por su familia perdida y su quiebra total. Le serví café en la misma taza despostillada de siempre, sintiéndome repentinamente minúscula y patética ante su arrollador éxito. Él se sentó, ignorando por completo el lujo al que seguramente estaba acostumbrado en su día a día, y me miró con una seriedad que cortaba el aire de la habitación. Dime qué pasó, Sally. Todo, y me rompí en 1000 pedazos. Le vomité la verdad más humillante y dolorosa de mi vida. Le hablé de los 5 millones blindados para Ernesto, del testamento envenenado de Ramón y de la soga asfixiante de los $280,000 en deudas. Pero lo que hizo que la temperatura de la cocina cayera en picada fue cuando le relaté mi humillante visita a mi hijo. Le pedí un préstamo, Manuel. Solo un maldito préstamo, le dije llorando de pura rabia e impotencia. Y Ariana, mi nuera, me miró con asco frente a mi propio hijo y me dijo que una familia millonaria no se mezcla con mendigos. Vi cómo la mandíbula de Manuel se tensó de golpe hasta blanquearse los nudillos. La calidez de sus ojos desapareció por completo, reemplazada por un acero frío, oscuro y letal. El amigo agradecido acababa de dar paso al verdugo implacable, y yo supe con un escalofrío de anticipación que la venganza estaba a punto de servirse en un plato de oro macizo. $280,000, repitió Manuel, paladeando la cifra como si fuera un chiste de muy mal gusto. Pensé que la cantidad lo había asustado, que al final del día nadie regala esa fortuna por una vieja deuda moral. Mi estómago se encogió con esa maldita inseguridad de viuda pobretona, temiendo el rechazo inminente. Pero Manuel se recostó en la silla desvencijada de mi cocina y me soltó una verdad que me dejó muda. Araceli, ¿sabes cuánto vale mi empresa ahora? $600 millones. La cifra me golpeó la cara con una violencia exquisita. 600 millones. El hombre que alguna vez lloró miserias y durmió en mi sofá, ahora era un titán intocable, un semidios de la construcción. $280,000 es lo que me gasto en combustible para mis autos en un año, remató con una frialdad fascinante. Sin pedirme permiso, sacó su teléfono y le dio una orden tajante a su asistente, una transferencia inmediata de $300,000 a mi cuenta. En un parpadeo, el peso asfixiante que me había dejado el cobarde de mi difunto esposo desapareció por completo. Pero la vida, o tal vez el karma implacable, tiene un sentido del humor bastante retorcido. Mientras yo temblaba, intentando procesar que de repente tenía más dinero en el banco que el que Ramón me había escatimado en décadas, Manuel se inclinó hacia mí con una mirada de acero fundido. Esto no es caridad. Araceli, es una inversión. Y antes de que mi cabeza procesara el peso de sus palabras, me soltó otra bomba. Quiero que vengas a vivir conmigo. Tengo una mansión en las colinas. El corazón se me detuvo en seco.
Una propuesta descabellada a mis 70 años, pero el destino no me dejó siquiera contestar. Un rechinido de llantas rompió la burbuja de intimidad. A través de la ventana vi estacionarse justo detrás de la escolta imponente de Manuel el BMW delatador de mi hijo Ernesto. Mi sangre se heló de inmediato. El pánico visceral de la madre pisoteada intentó apoderarse de mí, pero Manuel interceptó mi mirada asustada. Su rostro se transformó en una máscara de pura letalidad. Perfecto. Es hora de que tu hijo aprenda algunas lecciones sobre el respeto. Vi a Ernesto y a la víbora de Ariana bajar de su cochecito europeo. Se quedaron paralizados en seco al ver los 6 autos de lujo bloqueando mi calle. Ariana, siempre tan altiva, tan de Polanco, se aferraba al brazo de mi hijo con los ojos desorbitados, barriendo con la mirada a los guardaespaldas de traje oscuro. Seguramente la muy ilusa pensaba que los cobradores ya me estaban embargando y venía a disfrutar del espectáculo macabro en primera fila. Caminaron hacia la puerta principal con una mezcla patética de miedo y curiosidad morbosa. Cuando Ernesto levantó el puño para tocar, no fui yo quien abrió, fue Manuel, la imagen de mi protector, llenando el marco de la puerta con su traje a la medida, y esa arrogancia de patrón absoluto los dejó literalmente sin aliento. Ariana tartamudeó intentando recuperar su ridícula postura de clase alta, exigiendo saber quién era ese hombre. «Soy Manuel Herrera», dijo él, con una cortesía tan glacial que cortaba el aire de tajo. Vi cómo a Ernesto se le iba el color de la cara al reconocer el nombre del antiguo socio de su padre, pero Manuel no había terminado de destriparlos. Con una voz peligrosamente baja, de esas que usan los verdaderos dueños del poder antes de aplastar a una cucaracha, se presentó abiertamente como mi protector. Ernesto, sudando frío y temblando como una hoja, intentó balbucear algo sobre su madre, pero Manuel lo silenció con una sola mirada fulminante. Araceli me contó sobre su situación financiera y sobre la respuesta de su familia, dijo saboreando el terror en los ojos de los jóvenes. Ariana, en un último y desesperado intento por salvar su pellejo y su supuesto estatus, intentó fingir demencia, pero Manuel no le dio tregua ni piedad. Es correcto. La frase exacta, la misma maldita frase con la que me escupieron en la cara días atrás, ahora de vuelta, como un ladrillo directo a sus dientes de porcelana. El silencio que se hizo en mi porche fue absoluto, ensordecedor. Ver a Ariana humillada, tragándose su propia lengua pálida y temblando frente al verdadero dinero fue un bálsamo que curó cada una de mis heridas. Ahí estaban los supuestos herederos de 5 millones de dólares, reducidos a un par de ratas asustadas frente a un imperio de 600 millones. Mi hijo, el cobarde que me dio la espalda cuando más lo necesitaba, abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, incapaz de defender a su mujercita o de articular una maldita disculpa. Manuel dio un paso al frente, acorralándolos con su simple y aplastante presencia. Bueno, resulta que yo sí me mezclo con gente extraordinaria como su madre. Acabo de pagarle todas las deudas de su padre y ahora vivirá conmigo en mi mansión, donde será tratada como la reina que siempre debió ser. Fue el jaque mate más perfecto de la historia. Me asomé desde las sombras del pasillo justo detrás del hombro de Manuel y por primera vez en semanas sonreí desde el fondo de mi alma. Una sonrisa fiera, vengativa, de esas que saben a pura justicia divina. Cerramos la puerta de un golpe seco en sus narices, dejando a los niños ricos en la calle tragando el polvo de su propia miseria moral. Mientras caminaba hacia mi habitación para empacar mis cosas, supe que la viuda mendiga había muerto para siempre. Ahora comenzaba mi verdadero reinado. La mansión de Manuel era un insulto majestuoso a la pobreza que estuve a punto de vivir. Cuando los 6 autos cruzaron las pesadas rejas de hierro forjado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, sentí que entraba a un mundo prohibido y surrealista. Pisos de mármol reluciente, techos inmensos con vigas talladas y un pequeño ejército de sirvientes a mi entera disposición. María Elena, la estricta ama de llaves, me guió hasta mi ala privada, revelándome un closet gigantesco, repleto de ropa de diseñador, comprada exactamente en mi talla. Pero esa noche, mientras me sumergía en una tina de baño que tenía el tamaño de una pequeña piscina, una voz venenosa me taladraba la mente sin descanso. Estaba cambiando una prisión por otra. Ramón me mantuvo sometida y atada con deudas, mentiras y humillaciones durante casi medio siglo. ¿Acaso Manuel,
Me estaba comprando con sedas y lujos obscenos para convertirme en su costoso adorno de la tercera edad. El terror a volver a ser el dócil tapete de un hombre poderoso me revolvía el estómago, amenazando con asfixiarme entre esas finas sábanas de seda egipcia que ahora cubrían mi chama. Mis dudas existenciales se vieron interrumpidas abruptamente a la tercera semana, cuando el pasado vino a arrastrarse patéticamente a mi nueva puerta. Ernesto, mi propio hijo, tuvo el descaro de presentarse en la mansión buscando una audiencia. Bajé la gran escalinata de mármol, ya no como la viuda apestada y mendiga de Coyoacán, sino envuelta en una elegancia pulcra que lo dejó literalmente mudo. Venía encogido pequeñito frente a tanto lujo, balbuceando una disculpa que daba lástima escuchar. Mamá Ariana no lo decía en serio. Estábamos muy estresados por los cambios financieros, intentó justificarse sudando frío. Me detuve frente a él, me serví una copa de vino en el bar del salón con una calma letal y le solté la carcajada más ácida y vengativa de mi vida. ¿Estrés financiero, Ernesto? Tu padre te heredó 5 malditos millones de dólares líquidos. ¿Qué clase de estrés puede tener tu mujercita clasista? Vinieron a pedir perdón arrastrándose, porque ahora huelen el verdadero dinero, porque mi supuesta mendiguez resultó ser un error de cálculo. Ver a mi hijo tragar saliva en seco, incapaz de articular una sola excusa para defender su asquerosa hipocresía, me confirmó que lo había perdido para siempre. Y francamente, en ese instante ya no me importaba en lo absoluto. En ese preciso instante de tensión cortante, Manuel entró al inmenso salón. No necesitó alzar la voz, ni hacer aspavientos. Su simple presencia, enfundado en un traje, a la medida que valía muchísimo más que el auto importado de mi hijo, aplastó cualquier intento de rebelión. Caminó directo hacia mí y me dio un beso posesivo y territorial en la mejilla justo frente a las narices de Ernesto, y dijo, con una naturalidad milimétricamente calculada, «Todo bien, querida». Ese querida fue un balazo fulminante al ego inflado de mi hijo. Los ojos de Ernesto se abrieron como platos petrificado ante el verdadero patrón. Manuel se sirvió su propio whisky, giró lentamente y dictó sentencia con una voz forjada en hielo. Espero que entiendas que tu madre está bajo mi protección absoluta. Cualquier malentendido futuro será muy mal recibido por mí. Tu visita ha terminado. No fue una sugerencia diplomática, fue una orden de desalojo implacable que Ernesto acató, huyendo como el cobarde que siempre demostró ser. Por primera vez, en décadas un hombre me defendía, mostrando los dientes, pero esa sobreprotección me llenaba de pánico. ¿Qué precio oculto tendría que pagar por este escudo protector de 600 millones de dólares? La respuesta a mi tormento interior, ese que me quitaba el sueño, llegó un sábado por la tarde. Estábamos en el inmenso jardín, bajo la sombra fresca de un roble centenario, bebiendo vino en nuestro refugio, sin llamadas, sin sirvientes, sin negocios. El ambiente era relajado y cotidiano hasta que Manuel dejó su copa sobre la mesa de hierro forjado. De pronto una tensión palpable, casi oscura, empezó a vibrar en sus mandíbulas apretadas. «Araceli, hay algo que necesito decirte», murmuró, y mi corazón se precipitó al vacío sin paracaídas. Me preparé estoicamente para el golpe fatal. Seguro me pediría que me fuera, que la caridad tenía una fecha de caducidad, o que su círculo social no aprobaba tener a una arrimada viviendo en su propiedad. Apreté los puños bajo la mesa lista para empacar mi poca dignidad y regresar a la nada absoluta. Pero lo que salió de la boca de Manuel rompió todos mis esquemas, fracturando de tajo la realidad que yo creía conocer. Es una verdad que he estado guardando celosamente durante 40 años. Desde que trabajaba con Ramón cuando eran una pareja joven, yo ya estaba enamorado de ti. El majestuoso jardín dio vueltas a mi alrededor en un torbellino vertiginoso. 40 años, Ramón era mi mejor amigo, mi socio, casi mi hermano, y tú eras su esposa. Tuve que tragarme este amor, enterrarlo vivo y convencerme de que no existía. Continuó con la voz desgarrada por décadas de un silencio forzado y cruel. El hombre rudo e intocable de los negocios me estaba abriendo el pecho de par en par, sangrando sus emociones. Cuando llegué roto y miserable a tu casa, hace 15 años, mi verdadero infierno no era la quiebra financiera, era saber que dormiría bajo tu mismo techo, que vería tu bondad absoluta todos los días,
y que no podía tocarte porque eras completamente intocable para mí. Mis lágrimas rodaron sin pedirme permiso. Todo este tiempo la devoción de Manuel no fue simple gratitud por un plato de comida caliente. Él construyó un imperio colosal de 600 millones de dólares con la secreta casi enfermiza esperanza de algún día tener el poder absoluto para protegerme del monstruo egoísta con el que yo dormía. No te traje aquí por caridad ni por lástima, sentenció, arrodillándose espiritualmente ante mi presencia. Tengo 65 años y tú tienes 70. Hemos perdido ya demasiada vida fingiendo. Me tomó las manos temblando ligeramente, como un adolescente asustado, y lanzó el ultimátum más hermoso y aterrador de mi existencia. Déjame cortejarte, Araceli. Déjame demostrarte cómo debiste ser amada y venerada desde el primer día de tu vida. Mi mundo entero acababa de dar un giro salvaje y definitivo, y por primera vez en toda mi historia, el abismo parecía un lugar absolutamente perfecto para saltar al vacío. El cortejo de Manuel fue un huracán de romance a la antigua, que barrió sin piedad con las últimas cenizas de mi amargura. Flores frescas y exóticas inundaban mi habitación cada amanecer y cartas escritas de su propio puño y letra aparecían junto a mi taza de café, tratándome con una devoción que rozaba la locura. Yo, una mujer de 70 años, que había pasado décadas oliendo a cebolla picada y detergente barato que se había tragado las infidelidades y las deudas de un marido cobarde. Ahora era la musa intocable de un titán de 600 millones de dólares. Por las noches, frente al espejo de mi lujoso baño de mármol, libraba una batalla campal contra mis propios demonios internos. El fantasma de Ramón me susurraba desde el infierno que yo era un trasto viejo, una carga inútil que no merecía tanto lujo obsceno, pero los besos reverenciales de Manuel me callaban esas mentiras de tajo. Me enseñó que el respeto no se mendiga a los hijos malagradecidos, se exige. Y mientras Ernesto seguramente contaba los centavos de su herencia podrida, yo me dejaba adorar descubriendo que la verdadera venganza se sirve despacio en copas de cristal cortado y sábanas de seda egipcia. Justo el día que se cumplía un año exacto desde que puse un pie en esa mansión colosal, creyendo ciegamente que sería un refugio temporal. La vida me soltó el golpe más hermoso y desestabilizador de todos. Estábamos en el mirador observando cómo el sol teñía de sangre y oro los jardines, cuando Manuel se arrodilló frente a mí con la agilidad y el nerviosismo de un muchacho enamorado. Sacó una caja de terciopelo que guardaba un diamante perfecto flanqueado por esmeraldas que brillaban con la misma intensidad devota que sus ojos oscuros. He esperado 40 años para poder preguntarte esto, Araceli, me dijo con la voz desgarrada por el peso monumental de 4 décadas de un amor amordazado. ¿Te casarías conmigo? El aire se me atoró en la garganta, asfixiándome de puro terror a perderlo todo otra vez. Tengo 71 años. Manuel, ya no soy una chamaca. Le respondí, muerta de miedo de que el tiempo nos robara lo que apenas empezaba a florecer. Pero él, con esa firmeza de patrón que me derretía la voluntad, sentenció el destino de ambos. Eres la mujer de mis sueños. A los 20, a los 40 o a los 71 años. Y quiero pasar cada día que nos quede amándote como a mi esposa. El anillo resbaló en mi dedo anular, como si el destino mismo lo hubiera forjado a mi medida. 3 meses después, el inmenso jardín de la mansión se transformó en el escenario idílico de nuestra boda. Fue una ceremonia íntima purgada del circo social de los nuevos ricos que tanto le fascinaba a mi clasista nuera. Estuvieron presentes Carlos y el otro hijo de Manuel, hombres hechos y derechos que, lejos de mirarme con el asco reservado a las cazafortunas, me abrazaron dándome la bienvenida oficial a su linaje. En 40 años nunca vi a mi padre sonreír tanto, me confesó Carlos, validando que nuestro amor no era un capricho senil, sino un milagro tardío y poderoso. Ernesto, por supuesto, no tuvo los pantalones para aparecerse. Su silla vacía fue el último clavo en el ataúd de nuestra relación materna. Pero la cobardía tiene muchas caras, y la de Ariana llegó en forma de un sobre perfumado 2 días antes del enlace. Araceli, perdona las cosas terribles que te dije, estaba asustada y reaccioné mal, rezaba su patética carta de disculpa, escrita con caligrafía perfecta. Asustada. La muy víbora no estaba asustada cuando me escupió en la cara que yo era una mendiga
y me mandó a pedir limosna a las iglesias. Leyendo esa basura prefabricada sentí un asco profundo que me revolvió el estómago. Sin que me temblara, el pulso rasgué el papel en pedazos y lo eché directo a la basura frente a la mirada irónica de Manuel. Hay perdones que solo sirven cuando llegan en el momento correcto. Este no es uno de ellos, dictaminé con frialdad, enterrando para siempre a la mujer que intentó pisotearme. Nuestra luna de miel fue una bofetada colosal de opulencia y romance a todos los años que viví pudriéndome en la sombra. París, donde me llevó de la mano por galerías que solo conocía en revistas gastadas. Venecia navegando en góndola bajo una luna de plata que parecía brillar con exclusividad para nosotros. Y la Toscana en una villa de ensueño rodeada de viñedos que olían a tierra húmeda y eternidad. No era el despilfarro obsceno de dinero lo que me dejaba sin aliento, sino la forma enfermizamente tierna en que Manuel me miraba mientras yo pintaba acuarelas en la terraza, como si yo fuera la octava maravilla del mundo. Una mañana, frente a un café humeante en nuestro balcón en Roma, le confesé mi vértigo existencial. Es extraño haber encontrado el amor real a los 70 años, cuando la mayoría piensa que ya no hay tiempo para grandes pasiones. Él me tomó la mano, besó la esmeralda de mi anillo de bodas y me regaló la frase que desterró mis últimas inseguridades: el amor maduro es más profundo. Araceli, no tenemos tiempo para juegos o dudas. Sabemos exactamente lo que queremos, y tenía toda la boca llena de razón. El infeliz de Ramón me robó la juventud con mentiras de a peso, pero Manuel me estaba regalando la eternidad con certezas inquebrantables. Al regresar a México, creí ingenuamente que las sorpresas se habían agotado, pero el hombre que ahora era mi flamante esposo tenía un último y devastador golpe maestro preparado para mí. Me guió hasta una de las salas más iluminadas de la mansión, y al abrir la puerta me quedé completamente sin aire, llorando a mares como una chiquilla. Había contratado arquitectos de primer nivel para construirme un estudio de arte espectacular bañado en luz natural perfecta, atiborrado de materiales de la mejor calidad y caballetes profesionales. Quiero que tengas un lugar donde puedas ser completamente tú misma, me susurró, abrazándome por la cintura mientras yo tocaba los lienzos en blanco. No me estaba dando un simple pasatiempo para entretener a una abuela rica. Me estaba devolviendo la voz artística y el alma que un matrimonio machista me obligó a tragarme durante medio siglo. A mis 72 años, ya no era la sombra patética de absolutamente nadie. No era la madre abnegada de un hijo malagradecido, ni la viuda con el agua y los embargos hasta el cuello. Cuando Manuel me llamó señora Herrera al oído durante la inauguración de mi propia galería de arte, sentí que la verdadera Araceli acababa de nacer, feroz e invencible. Ernesto y Ariana habían intentado enterrarme viva bajo una montaña de deudas y humillaciones clasistas, pero los muy idiotas no sabían que yo era una maldita semilla, y con el amor adecuado acababa de florecer para aplastar por completo su miseria moral. La noche de la inauguración de mi galería de arte, el champán francés fluía en copas de cristal cortado y los críticos aplaudían mis acuarelas. Era un triunfo absoluto, rotundo, que me sabía a gloria pura después de una vida tragando polvo. Mis pinturas no eran simples paisajes, eran gritos de libertad plasmados en lienzo, el exorcismo de décadas de encierro bajo el yugo de un matrimonio opresivo. Mientras sonreía a los invitados del brazo de Manuel, no pude evitar un pensamiento oscuro, casi venenoso. ¿Qué diría el cobarde de Ramón si viera que la mujer a la que intentó asfixiar con deudas de juego y embargos ahora vendía cuadros por miles de dólares? Él me quería, marchita arrinconada en una cocina con olor a manteca y resignación, convencida de que yo no era más que un mueble viejo sin su maldita validación. Pero el destino es un guionista implacable. Me había convertido en la señora Herrera, una matriarca que ya no agachaba la cabeza ante ningún infeliz que se creyera dueño de su dignidad. Y hablando de infelices, el karma no tardó en tocar a la puerta de mi querido hijo Ernesto con la sutileza de un mazo de demolición. Apenas habían pasado un par de años desde que heredó aquellos $5 millones de su padre, una fortuna líquida que a cualquier persona con 2 dedos de frente le habría asegurado la vida entera. Pero la avaricia de Ariana, su flamante y clasista esposa, resultó ser un barril sin fondo, un cáncer financiero. Manuel, que tiene ojos, oídos e inversiones en todos los círculos de poder de este país, me soltó la bomba una tarde de domingo.
Ernesto estaba al borde de la quiebra absoluta. Habían despilfarrado millones en negocios absurdos y mal planeados, solo para apantallar a sus amiguitos de Polanco en viajes europeos de meses y en el mantenimiento de una mansión ridícula que ya no podían sostener. Ver cómo el castillo de naipes de la supuesta clase alta se derrumbaba por su propia estupidez fue un trago de justicia divina que saboreé en silencio. La desesperación los obligó a arrastrarse de nuevo, tragándose su clasismo y su arrogancia. Fue una mañana de martes cuando mi celular sonó y la voz temblorosa, casi llorosa de Ernesto arañó mi oído. «Mamá, estamos perdiendo todo el banco, nos va a embargar las cuentas. Ariana me va a dejar si no consigo capital de inyección rápida. Por favor, habla con Manuel, dile que nos dé un préstamo que nos asocie en algún proyecto». Escuchar al mismo hombre que me dio la espalda, en mi peor momento al cobarde, que permitió que su mujercita me llamara mendiga en mi propia sala, rogando ahora por las migajas del imperio de mi esposo, me revolvió el estómago. Una familia millonaria no se mezcla con mendigos. Ernesto, ¿te acuerdas de esa frase? Le escupí con una frialdad afilada que me asustó hasta a mí misma. Búscate una iglesia o una institución de caridad que, según tu esposa, son los lugares apropiados para gente quebrada como ustedes. Y sin dejarle pronunciar una sola sílaba más, le colgué el teléfono en la cara bloqueando su número para siempre. Me quedé con el aparato en la mano temblando de pies a cabeza. Una parte de mí, esa madre vieja y culturalmente condicionada a sacrificarse hasta sangrar por sus crías, sintió una punzada de culpa atroz que me cortó la respiración. Era mi sangre la criatura que parí con dolor, pero me tragué esa culpa corrosiva con un trago de café amargo. La sangre te hace pariente, pero la lealtad y el respeto te hacen familia. No iba a permitir que el veneno de su ambición desmedida y su toxicidad hicieran metástasis en la paz que Manuel y yo habíamos construido con tanto esfuerzo y lágrimas. Cortar el cordón umbilical a los 72 años es una carnicería emocional desgarradora, pero era el precio absoluto de mi libertad. No volvería a ser el salvavidas desechable de quienes me empujaron al fondo del mar con piedras en los bolsillos cuando creían que no los necesitaba. Ernesto y Ariana siguen viviendo en su patético mundo de apariencias asfixiados por las tarjetas de crédito sobregiradas y el pánico visceral a perder su estatus de papel. Se hunden lentamente en el mismo fango que intentaron echarme encima. Al final del día descubrí que la mejor venganza no es destruir activamente al enemigo. La verdadera revancha, la que más les arde en la entraña, es que te vean brillar con una luz tan cegadora y espectacular que su propia oscuridad y mediocridad los termine consumiendo vivos. Manuel entró a mi estudio de pintura, interrumpiendo mis memorias, y me abrazó por la cintura, recargando su barbilla en mi hombro, con esa ternura infinita que me ancla a la tierra. Su amor me recordó que mi vida ya no se trataba de guerras pasadas, sino de disfrutar cada segundo de este milagro tardío. A mis 72 años aprendí a la mala que el amor propio, la dignidad feroz y la paz mental son los únicos tesoros que nadie te puede embargar. Ahora, mientras limpio mis pinceles, acaricio mi anillo de esmeraldas y veo caer el atardecer sobre nuestros inmensos jardines, sé que cada lágrima derramada valió la pena. El atardecer siempre trae una paz inquebrantable después de la tormenta más destructiva. ¿Cómo está tu corazón? Ahora, después de haberme acompañado en este viaje, escribe en los comentarios una palabra que defina esta historia para ti. La historia que acabas de leer o escuchar es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos descritos son producto de la imaginación y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que los temas oscuros tratados en este relato, tales como el abuso económico, la manipulación psicológica, el abandono familiar, la violencia patrimonial y el maltrato emocional en la tercera edad, son realidades crudas, destructivas y dolorosas que muchísimas personas enfrentan en silencio día a día. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de abuso, violencia doméstica, extorsión familiar o vulnerabilidad de cualquier tipo, por favor no te quedes en silencio y no normalices el maltrato. Busca ayuda inmediatamente con las autoridades competentes de tu localidad. Acércate a instituciones gubernamentales o asociaciones de apoyo a la mujer y al adulto mayor,
o confía en personas cercanas y seguras que puedan orientarte. Mereces vivir con dignidad, respeto y paz absoluta en cada etapa de tu vida. No estás sola y siempre hay una salida.